Hola a todos, bienvenidos al canal A Prueba con Nota Alta, yo soy Javier y hoy me gustaría comentar la última foto relevante que ha salido en la documentación de Epstein. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido, os podéis suscribir y le podéis dar a like, que me ayudará mucho a que este vídeo llegue a más gente. Ahora vamos con la historia de hoy. Ha aparecido una nueva fotografía que involucra a Epstein junto con el príncipe Andrés, el príncipe Andrew, ex príncipe, que mucha gente me corrige siempre en los comentarios, y también un político británico, Peter Mandelson. Estas imágenes los presenta a los tres juntos. La voy a compartir con vosotros para que la podamos ver. Y aquí podéis ver la foto de la sinvergonzonería, una foto que posiblemente se tomara en el mismísimo infierno en la tierra, con unas poses de impunidad, con una certeza que nada sucederá a esta gente. Esta foto que vemos es especialmente reveladora por un motivo muy concreto. Es la primera vez que aparece una imagen en la que están los tres juntos. Hasta ahora sabíamos, gracias a que salieran los papeles de Epstein, que tenían conexiones muy fuertes Epstein y Andrew, pero no había prueba o garantía de que el político Mandelson también apareciera junto a ellos. Según la información publicada por bastantes medios, la fotografía había sido tomada aproximadamente entre el año 1999 y el año 2000. Ese detalle temporal, como veremos más adelante, es clave para entender esta imagen que está despertando tantísimo interés. Peter Mandelson no era una figura menor, era embajador británico en Estados Unidos, una figura muy importante dentro del gobierno británico. Alguien con acceso directo, además, a círculos de poder político, y el hecho de que aparezca al lado de un miembro de la realeza, Andrew, y del experto en tráfico de personas, Epstein, inevitablemente levanta preguntas, levanta sospechas del tipo de relación que podía existir entre estos tres. Y el contexto que hace la fotografía todavía más delicada, que Andrew y Mandelson estén ambos bajo investigaciones separadas en el Reino Unido por sospechas relacionadas con posible mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas. Es decir, por potencialmente haber compartido material comprometedor del gobierno británico con sus compatriotas americanos de raíces semitas. Para más allá de lo que hay en el caso hoy, lo verdaderamente llamativo es que esta imagen las coloca a los tres en un punto importante en un mismo espacio, en una etapa además en la que Epstein estaba tejiendo una red de contactos dentro de las élites políticas, financieras y sociales. Y vamos a entrar en un poco más de detalle de todo esto. ¿Por qué la fecha de la fotografía es tan importante? Ahora bien, más allá de la simple existencia de la foto o de la historia que pudiera contar, la cosa más importante de esta foto es la fecha. Según, como hemos dicho antes, información publicada, se podría haber tomado entre el año 1999 y el año 2000. Esto no sería un dato menor, de hecho va a ser uno de los más relevantes, porque sabemos que Peter Mandelson fue una de las personas que ayudó a Andrew a conseguir un puesto como enviado comercial del gobierno británico, un cargo que se comenzó a desempeñar aproximadamente en el año 2001. Ese puesto de enviado comercial no era simbólico, le permitía viajar por el mundo representando al Reino Unido, reunirse con empresarios y acceder a información económica sensible y privilegiada, al mismo tiempo que mantiene el contacto con gobiernos y grandes corporaciones. Es decir, le daba una serie de privilegios dentro del Estado británico. Por eso la fecha sería tan significativa. Si realmente fue tomada en el 99 o el 2000, estaríamos hablando de un momento inmediatamente anterior a que Andrew obtuviera este cargo. En otras palabras, la imagen situaría a Epstein, Andrew y Mandelson en contacto justo antes de que Andrew accediera a una posición oficial con acceso a información y redes de poder internacional. En otras palabras, la imagen situaría a Epstein,
al príncipe Andrew y Mandelson en una situación muy comprometida. Y es lo que nos hace que nos preguntemos, si Mandelson fue quien promovió que Andrew obtuviera este puesto, ¿qué papel jugaba Epstein en todo esto? Porque el puesto de enviado comercial no solo daba prestigio, también implicaba acceso a documentos, a informes gubernamentales y a contactos empresariales de alto nivel. Y eso se convierte en un elemento clave cuando empiezan a aparecer acusaciones de que Andrew habría compartido información confidencial con Epstein. La teoría de Epstein como espía. Aquí es donde todo se vuelve un poco más inquietante, porque durante años, cada vez que alguien sugería que Jeffrey Epstein podría haber estado trabajando para algún servicio de inteligencia mundial, de un grupo de personas muy reducidas que pudieran controlar el mundo a pesar de ser tan pocos en una religión tan minoritaria, no quiero nombrar a ninguna, pero imagino que nos hacemos la idea, era absolutamente descartada como ponte el sombrerito de plata, que no tiene sentido aquello que dices. Y muchos analistas y periódicos considerados serios rápidamente desprestigiaban esta información y la ponían en el terreno de la fantasía. Sin embargo, la aparición de los papeles de Epstein y la enorme gran cantidad de correos a las que todos, tú, yo y cualquier persona, independientemente de su etnia o índole política, tenemos acceso. Y la mayor cantidad de correos que han salido a la luz han cambiado la percepción del relato completamente. Ya no es terreno de la conspiranoia, ya es terreno de la realidad más horrorosa. Y cada vez más investigadores, más periodistas, más informadores independientes están planteando seriamente la posibilidad de que Epstein no era simplemente un millonario excéntrico con contactos de la élite, sino alguien que utilizaba esas relaciones para obtener información, influencias y acceso a círculos de poder. Ponerlo en la misma categoría que esas personas que conocen muy bien los servicios secretos, que trabajan en diferentes elementos de la sociedad y que a través de chantaje consiguen dinero o poder o posiciones privilegiadas en un ámbito súper corrupto en el que se pueden introducir y pueden conocer a más gente para seguir haciendo más contactos, más chantaje, más dinero y más poder. Tiene todo el sentido del mundo, ya que si lo vemos de esta perspectiva, esta fotografía adquiere un nuevo sentido. Vemos como Andrew, Epstein y Mandelson están juntos justo antes de que Andrew obtuviera su puesto como enviado comercial. ¿Estaba Epstein socializando con personas influyentes? ¿O estaba intentando acercarse deliberadamente a gente que sabía que en el futuro manejaría información privilegiada, gubernamental, que le permitiera llevar información a quien quiera que le pagara, al mismo tiempo que hacer la red más grande para incrementar el chantaje, para incrementar el poder de la red y de la agencia, cualquiera que fuera, que tuviera detrás? Recordemos además que una de las acusaciones que se han planteado en los últimos años es que Andrew ha compartido documentos confidenciales con Epstein, y todos sabemos que esto puede ser cierto, porque todos sabemos que es un absoluto imbécil, que solo hay que verle la cara que tiene para saber que no anda bien del tarro, para saber que le falta un hervor, para saber que toda esta relación incestuosa de sus antepasados le han hecho un absoluto bobo. Lo cual no justifica nada en absoluto, pero lo cual nos da más alas a pensar que Andrew pudiera haber compartido información privilegiada con un Epstein cualquiera y con todo el que se le pusiera por delante, con los intereses que tenía. Y claro, así algunos analistas han acabado por pensar que Epstein no era solo un intermediario entre millonarios y políticos, sino que tejía una red de relaciones estratégicas dentro de las élites occidentales. Y desde este punto de vista, la imagen adquiere un misterio mucho más grande. Lo hace parte de un puzzle de cómo Epstein llegó a los círculos más exclusivos del poder político e internacional. Aquí, en toda esta historia, siempre que hay un escándalo de esta magnitud, hay daños colaterales. En este caso son las dos hijas del príncipe Andrés, o el expríncipe Andrés, la princesa Eugenie y la princesa Beatriz.
Esta semana se produjo un hecho bastante significativo, que Eugenie ha tenido que abandonar uno de los patronazgos benéficos que mantenía hasta hace años. Ha dejado de ser patrona del Anti-Slavery International, una organización dedicada a combatir la esclavitud moderna. No se trata de una relación reciente, ella llevaba alrededor de 7 años vinculadas a esta organización, y de hecho era la figura más visible dentro de la familia real británica, y por eso la ruptura ha llamado poderosamente la atención. El comunicado oficial de la organización fue diplomático, simplemente señalaron que el patronazgo de la princesa había llegado a su fin tras 7 años de colaboración, agradeciendo su apoyo y deseando que siga trabajando en contra de la esclavitud en el futuro. Todo, como siempre, muy británico y muy ciñéndose al lenguaje correcto. Este sería el primer caso que el escándalo relacionado con Andrew y Epstein empieza a generar daño reputacional directo para su familia, bueno, para sus hijas, ¿no? Porque su familia ya sabemos todos que el que no corre vuela y que es posible que Andrew, con lo imbécil que es el único que ha tenido la mala suerte de que la hayan pillado potencialmente. Ojo, no lo estoy afirmando, digo que esto no deja de ser una posibilidad y más considerando toda la información que nos sigue llegando prácticamente a diario de las monarquías europeas y su contacto con personas de alto rango que se dedicaban al tráfico de personas. Nada, cosas normales de la ilustre degeneración. Porque el escándalo ya no se limita a la relación personal con Epstein, se limita a estar utilizando su poder oficial para favorecer intereses privados en el bolsillo de muchísima más gente. Que esto ya se haya convertido en escándalo, no se dice que no se haya hecho nunca. Y aquí es donde entra la cosa más rara de todo, porque hay un extraño pago de 300.000 libras, ¿vale? En un reportaje publicado por el Mail on Sunday, reveló que Andrew había intentado convencer a un empresario extremadamente rico llamado Jonathan Rowland para que realizara una serie de pagos bastante llamativos. Según esta información, el plan consistía en lo siguiente. Rowland pagaba 300.000 libras, a Andrew, y además 50.000 a cada una de sus hijas. Un total de 400.000 libras distribuidas dentro de este supuesto acuerdo. El problema es que no queda claro qué se estaba pagando exactamente. Los correos electrónicos filtrados que cita el periódico sugieren que Andrew habría mantenido conversaciones con Rowland sobre estos pagos mientras ejercía como enviado comercial en el Reino Unido. Un puesto que le permitía viajar por todo el mundo representando los intereses comerciales de la Gran Bretaña. Según la versión publicada por el periódico, Andrew incluso habría llevado a Jonathan Rowland en alguno de estos viajes oficiales, presentándolo en ciertos entornos políticos y empresariales. Si eso fuera así, nos preguntaríamos, ¿por qué un empresario pagaría cientos de miles de libras a un miembro de la familia real británica y también a sus hijas? El argumento que plantea el tabloide del que ha salido esto podría ser comprar acceso. ¿Acceso a qué? A contactos, a redes empresariales, a oportunidades comerciales. En otras palabras, amplificar, utilizando al imbécil de Andrew, los intereses empresariales de determinados socios o inversores. Por supuesto, todo esto se basa en los documentos filtrados. El trabajo periodístico que ha hecho el Mail on Sunday puede ser criticable. Se puede decir que sea un tabloide que solo busca el morbo, pero en este caso ha conseguido información que es imprescindible para todo el mundo, no solamente para Gran Bretaña, que ellos yo creo que ya saben el tipo de monarquía que tienen, pero aún así la aceptan, sino para saber de lo que es capaz de hacer el poder político independientemente de su nacionalidad. No podemos pensar que los británicos o los americanos son un mundo aparte y que esto no nos concierne. Hay élites políticas españolas que se relacionan con Epstein y que tienen su propia red para conseguir las cosas que más desean. Esto no se ciñe a un momento internacional en el que han pillado a un empresario espía, chantajista de renombre, con una red. Esto responde a un patrón que se aplica a todos los países. Iba a decir a todos los países desarrollados o occidentales, pero creo que todos los países tienen sus propias redes.
Y esto debería preocuparnos, porque las víctimas de esas redes no van a ser nobles, burgueses de alta gama, marqueses, millonarios de varias generaciones. Van a ser vosotros, vamos a ser nosotros. Por lo que tenemos que tener la espalda cubierta y siempre acordarnos de que en literatura se escribió una obra de teatro llamada Fuente Ovejuna, para nunca olvidar que cuando el pueblo está junto, puede acabar incluso con la peor de las monarquías. Porque hasta ahora, claro, la polémica se podría decir que tenía poco que ver con nosotros, pero cuando saltan a la palestra nombres como Aznar, como su yerno Alejandro Agaz, como su mujer Ana Botella, como el rey emérito Juan Carlos I, como varios políticos como Moratinos o empresarios, la red se extendía también a nuestro país. Toda esta situación que hemos comentado del príncipe Andrés no se queda únicamente en titulares de prensa. En este momento existe una investigación policial abierta en el Reino Unido que intenta determinar si Andrew pudo haber cometido un delito mientras ocupaba su cargo como enviado comercial. La investigación la está llevando la Thames Valley Police y gira en torno a una acusación bastante seria, la posibilidad de mala conducta en un acto público. Si esa acusación llegara a confirmarse, el problema podría ser grave, porque estaríamos hablando de filtración de información sensible de Estado, y la implicación sería que Andrew habría utilizado su posición institucional para obtener documentos oficiales y luego haberlos compartidos sin haber tenido derecho a ello. En algunos correos electrónicos que han salido, además, Andrew reconoce haber enviado determinados documentos a Epstein, pero también dice que los ha compartido con otros contactos suyos. Es decir, que Epstein pudo no haber sido el único destinatario. De hecho, yo dudo que fuera el único destinatario. Y entonces, ¿hasta qué punto circula información gubernamental dentro de una red privada de contactos empresarios y financieros y cómo ha afectado eso a la política general? ¿Qué tipo de chantajes habría? Además, en una etapa, ¿no?, en la que Sarah Ferguson, la mujer de Andrew, tenía enormes problemas económicos porque le gustaba gastárselo todo en los casinos. Sus deudas eran muy conocidas. Se sabe que Epstein ayudó a Sarah con el dinero. Y ese contexto sería muy importante porque Andrew sería una persona realmente vulnerable en todo esto. Y os voy a explicar un poquito más cómo Epstein pudo infiltrarse en el sistema británico. Para entenderlo es muy sencillo. Vamos a hacer una analogía con un hacker. Quiere entrar en un sistema como el servidor de un banco para llevarse el dinero. No intenta romper todas las defensas al mismo tiempo. Lo que hace es, esperando, va buscando el punto más débil que permita acceder desde dentro. Y una vez que encuentra ese punto débil, lo explota. Bueno, pues en el caso de Epstein es muy similar. Pero no estamos hablando de redes informáticas, estamos hablando de manipulación con personas reales. Y Epstein tenía interés en entrar en la estructura del gobierno británico. Simplemente necesitaba al perfecto imbécil para acercarse a él. Y aquí aparece el príncipe Andrew, que tiene dos vulnerabilidades que podían convertirlo en una puerta de entrada perfecta. La primera, que es algo muy simple y antiguo. Tenía debilidad por determinadas compañías, determinadas relaciones sociales, determinados gustos, también se podría llamar. En los propios correos hemos leído múltiples de ellos en los que se menciona a Epstein habiendo dicho que le había presentado a muchísimas mujeres a Andrew. Andrew siempre ha dicho que no ha cometido ningún delito en relación con Epstein y ha rechazado específicamente la acusación de la ya fallecida que se quitó su propia vida. Después de haber tenido un accidente con un autobús, se quitó su propia vida en su casa, después de haber dicho que no tenía el deseo de quitarse su propia vida. La pobre Virginia Jeffrey, que al final la cogieron. Pero lo que sí que parece claro es que Epstein utilizaba ese tipo de contactos para acercarse a él. La segunda vulnerabilidad, la imbécil de su mujer, la ludópata de su mujer, de su exmujer. Durante años, Ferguson
venga a generar deudas, y Epstein interviene económicamente en esos pagos. Eso significa que Epstein tenía una forma indirecta de ejercer influencia sobre Andrew, ayudando a resolver un problema financiero que afectaba a su entorno familiar. Epstein no necesitaba ser funcionario ni político, solamente acercarse a alguien con poder y con una patata por cabeza. En cualquier caso, el principal problema que se plantea aquí es que cuando es un político el que es pillado puede dimitir, pero cuando es parte de la realeza, y salvo que sea un escándalo muy grande, siguen siendo parte de la realeza, como el precedente de Eduardo VIII, el rey que abdicó en 1936 para casarse con Wallis Simpson. Tras su salida del trono, se instaló en el extranjero y parecía que le caía muy bien los nazis y que podría haber infiltrado alguna información durante la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, todo lo que hemos comentado aquí hoy es que las debilidades personales de un miembro de la familia pueden convertirse en un problema político muchísimo mayor en el que sufre todos menos ellos. Y ahora, a ver si se llega a saber la verdad o si da la casualidad de que Andrew también tenía instintos de quitarse su propia vida y aparece muerto pronto, que no me sorprendería lo más mínimo. En cualquier caso, yo lo que busco con todo es que exista un castigo justo para todas las víctimas de esta gentuza y que tengan conciencia de que en algún momento, puede que yo no lo vea en mi vida, pero que en algún momento la gente va a decidir que ha tenido suficiente. Y los puestos que peligrarán entonces son los mismos puestos que están involucrados en toda esta fauna. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo.